Hola a todos, en este espacio de Group hablaremos de construcción de las subjetividades respondiendo a las preguntas orientadoras. Nos encontramos entonces la compañera Paula, la compañera Janet y Claudia para en este espacio entonces particularmente digamos como hablar de esos temas de subjetividades, ¿sí? Entonces vamos a responder a tres preguntas orientadoras. Vamos a comenzar con la primera que dice, ¿cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad según la Comisión de la Verdad? ¿Sí? Esa es la primera pregunta orientadora. Respondiendo a esa pregunta, digamos que la verdad no solo reconstruye hechos, ¿sí? Sino que las subjetividades en este caso, digamos que sana heridas y da voz a las víctimas. Las subjetividades se construyen al conectar memorias individuales y colectivas, fortaleciendo el sentido de comunidad y promoviendo la justicia y la reconciliación. Sí, compañera, dando la respuesta a la primera pregunta, me parece muy importante lo que mencionas. Yo también considero que se constituye de una manera más firme, más honesta y satisfactoria. ¿Por qué? Porque digamos que cuando uno expresa las situaciones que vivió en medio de esos traumas, de las situaciones de dolencia, de pérdida, de despojo, se liberan muchas tensiones o sentimientos reprimidos que uno tiene y es muy bonito poder ser escuchado como lo que hace la Comisión de la Verdad, que se escuchó a estas víctimas y decir, tiene sentido mi vida, me pasó esto, lo superé y aquí estoy para continuar. Acá es donde entra una palabra muy importante y yo la considero fundamental, que es la potenciación. ¿Por qué? Porque la potenciación tiene varios campos de acción, entre ellos está la salud mental, la justicia social, grupos de coayuda. Entonces nosotros como profesionales, o en mi caso de psicología, debemos ayudar a aportar a que esto se dé de una manera muy eficiente. ¿Cómo? Nosotros como sociedad y como cultura debemos aportar desde el amor, desde la empatía. Entonces es muy importante porque uno debe ayudar a esas culturas o a esas personas que viven una situación a que se empoderen ellos mismos, a que entre la misma comunidad tengan ideas, digamos, sentido de pertenencia y que ellos mismos busquen sus soluciones y los recursos para que puedan así salir adelante. Entonces es muy importante esto. Muchas gracias. No se le Claro, escucha. dando un poco más en contexto, la subjetividad se va construyendo en torno a la verdad con un proceso bastante complejo, en el que fue necesario escuchar y reconocer miles de testimonios, diferentes narrativas y una apropiación del diálogo en los entornos sociales, donde las víctimas tuvieron la posibilidad de hablar, de decir, sí, yo viví esto, lo vivimos de esta manera y así ha afectado a mi vida. ¿Por qué? Porque las personas que han sido víctimas de los conflictos forman parte de la sociedad y van construyendo esa subjetividad en torno a la verdad. Entonces, las culturas se van influenciando por lo que viven los habitantes de la sociedad y eso hace que se esclarezca lo sucedido en torno a un conflicto y también contribuye a la cultura de la reconciliación en Colombia. Excelente compañera, realmente digamos que nosotras respondiendo a esa pregunta, cada una puede tener un punto de vista, digamos, diferente, ¿cierto? Vamos a seguir con la segunda pregunta que es, ¿por qué como sociedad normalizamos el sufrimiento y la violencia? Entonces, ante esto, digamos que la desensibilización y las representaciones sociales normalizaron la violencia, ¿cierto? Entonces, la psicología busca empoderar comunidades para cuestionar estas dinámicas y romper el ciclo de violencia que se presenta. Entonces, el informe de la comisión nos llama a asumir una responsabilidad colectiva y promover ese cambio, ¿cierto? Desde ese ámbito, digamos, de la psicología, digamos que es parte también como fundamental. Varios actores tienen que estar inmersos en toda esa, digamos, como todo lo que se tiene que ver para que podamos nosotros como grupo social, digámoslo así, llegar a ese punto de no verlo como normalización realmente de sufrimiento y violencia, ¿cierto? Sino aportar desde todos los ámbitos y todos los factores y todos los profesionales, incluidos nosotros como psicólogos.
Sí, compañera, muchas gracias. Y ahí también yo, pues, estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que hace parte de una labor social, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que esta guerra no es de nosotros o que nosotros no tenemos la obligación de escuchar a estas personas y estamos totalmente equívocos porque todos tenemos derechos en igualdad de condiciones y es importante hacerlos cumplir. En esas personas no se vieron reflejados los derechos porque aparte de eso el gobierno es un gobierno corrupto que solamente vela por sus intereses primarios y propios de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como sociedad debemos de contribuir a la empatía, a hacer esa escucha activa, no a ponernos en el lugar del otro, sino a como a analizar y decir, si me pasara esto a mí, ¿qué sería de mí? ¿Cómo lo tomaría? ¿Qué sería de mi vida? ¿Cierto? Porque es algo muy bonito. También yo considero que la escucha activa es muy importante porque a veces ellos solamente quieren que los escuchen, quieren pues como desahogar esas situaciones, contar, expresar lo que vivieron, ya que muchas personas no se prestan a escucharlos. Entonces, más que todo, como digamos una responsabilidad social, seamos profesionales, seamos gente de la sociedad, hacemos parte todos de un colectivo y es muy importante poder, como decir, contribuir a esa manera de ser del ser humano y aportar de manera objetiva a la comunidad. En efecto, compañera, de hecho, tocaste un tema bastante fundamental en este proceso, que ha sido el abandono y la complicidad del Estado y las instituciones que permitieron que estos ciclos de violencia se perpetuaran, que hacían que las personas se sintieran expuestas todo el tiempo a este ambiente hostil, a un ambiente violento, injusto y sobre todo muy desigual. Entonces es muy difícil tomar acciones para romper un ciclo cuando se supone, cuando las entidades que se supone que están ahí para protegerte se actúan de forma, simplemente se hacen que lo que está pasando no está sucediendo. Tapan tapan el problema con una sola cortinita y hacen que las personas sientan la necesidad de, para protegerse emocionalmente, para poder seguir avanzando, seguir cumpliendo con sus responsabilidades diarias, tengan que ocultar y no contar lo que vivieron. Esos espacios son de suma importancia, en especial que no se hagan en un entorno donde estás tú con tú, sino que sea de manera ampliada, que todos tengamos acceso a escuchar estas historias, que no son unas historias aisladas, que de cierta forma hemos sido un efecto colateral, nuestra forma de vida ha sido un efecto colateral de todas estas situaciones que vivieron estos grupos en particulares, y conocer de forma objetiva y consciente lo sucedido del punto de vista de otros actores, porque el que no conoce su verdadera historia está condenado a repetirla. Excelente, compañeras, todos esos puntos de vista que mencionan en esta segunda respuesta. Ahora vámonos con la tercera y última pregunta orientadora, que es ¿cómo podemos construir una cultura de paz? ¿Cierto? Entonces hay un tema acá, digamos, puntual, que hablamos qué rico que la guerra termine, ¿cierto? Que haya esa ausencia de guerra. Pero ¿hasta qué punto, digamos, esa ausencia de guerra, que es necesario, ¿cierto? Igual implica justicia y también equidad y respeto. No solo hablar de que se termine la guerra, ¿cierto? Empoderar comunidades, realmente me parece esto súper valioso, súper importante, el fomentar, digamos, esa solidaridad, digamos, son pasos claves que realmente para poder seguir adelante deberíamos dar. Y no hablamos desde los que sufren en ese tema, ¿cierto? O los que están inmersos en guerra, porque de una u otra manera todos podemos contribuir a que las cosas puedan cambiar, ¿cierto? Sino que a veces nos hacemos como el de la vista gorda, como decimos nosotros, ¿cierto? Como pasa allá, pero no es conmigo. Y realmente no debería ser así. Y considero que desde nuestro rol de psicología uno va comprendiendo muchas cosas, no solamente de lo que estamos hablando hoy, sino que uno se mete en temas más profundos a nivel social, ¿cierto? Entonces, empoderar a esas comunidades, paso fundamental, pero también escuchar esas historias de resistencia que tienen esas personas y promover ese diálogo, porque es que sin diálogo realmente difícilmente vamos a llegar a esa parte o a ese punto de reconciliación y de fortalecer esas subjetividades sociales, ¿cierto?
Entonces, parte fundamental también es el diálogo, pero un diálogo que realmente nutra, un diálogo en el que realmente sí se lleguen a acuerdos y que sí se cumplan. No solo hacerlo por hacer, sino que realmente lleguen a acuerdos que permitan que realmente se llegue a un foco en el que podamos aportar de manera positiva. Sí, compañera, es verdad, cuando usted menciona que realmente se cumplan. De hecho, yo mencionaba en algunas fases del curso que yo también fui víctima de desplazamiento forzado, de la guerra ilegal, del despojo de tierras, de muchas cosas materiales que se perdieron. Y yo ahora que estamos estudiando en esta carrera de psicología, me pongo a pensar que qué bonito hubiera sido un gobierno que nunca va a existir, ¿cierto? Pero que sea honesto con la sociedad, que no les interese más los, digamos, conocimientos o bienes propios, sino que me hubiera gustado tanto, digamos, recibir una ayuda psicológica o a mi núcleo familiar, me hubiera gustado que el gobierno nos hubiera hecho un acompañamiento consecutivo y no nos hubiera dejado de lado. Entonces, acá es donde yo entro cuando yo digo, aparte de que soy de la sociedad, también comparto esas experiencias que vieron esas personas, porque también fui partícipe de ella con mi núcleo familiar. Y acá es donde comparto lo que decía Rosa Suárez, cuando empezamos a tener otras miradas, cuando abrimos nuestros corazones, cuando aprendemos a mirar desde la diversidad. No todos somos iguales, todos somos diferentes, porque si todos fuéramos iguales no tendría sentido la vida. Todos compartimos ideas, valores, creencias que pueden ser vinculadas a una sociedad que puede ser de manera satisfactoria. Entonces acá es donde yo digo que muchas veces se desarrolla una subjetividad mal interpretada, pero está en nosotros de qué lado o cómo deseemos vivir o estar en ese pasado o superar esas situaciones y también decir vamos a apoyar a estas personas a que no vuelvan a vivir lo que sucedió, a la no repetición y mejorar para transformar un mundo mucho mejor, que es desde el amor, desde la ética, desde la empatía y el del ser. ¿Por qué decidimos estudiar y para qué? Efectivamente, podemos decir que para construir la paz es necesario que se haga desde un enfoque integral, que se tengan en cuenta aspectos como la educación, el reconocimiento de la diversidad cultural, la promoción del diálogo en específico, como lo mencionaba la compañera, ya que eso, debido a que eso da empoderamiento, eso empodera a las comunidades de decir, bueno, somos diferentes, somos un país rico en cultura, hay que abrazar las diferencias que nos unen y abrazar la resiliencia que nos une. Excelente, compañera. Realmente yo de este espacio, al responder a estas preguntas, me quedo como pensativa porque digamos que todas dan un punto de vista que me parece súper interesante. Sí. Yo de este focus de verdad que me quedo con dos palabras y que de manera personal me agradan demasiado y es el tema del empoderamiento y el diálogo. Y yo pienso que no solamente en este tema que estamos viendo de construcción de subjetividades, sino que de qué manera uno aborda ese tema de, venga, cómo desde la psicología yo puedo aportar para empoderar, ¿cierto? Entonces yo pienso que nos vamos cada una con ese tema de cómo puedo yo aportar a ese empoderamiento, ¿cierto? Y cómo puedo yo también aportar a que haya un diálogo, ¿cierto? Un diálogo que permita llegar realmente a fortalecer lo que ahorita hablábamos, a fortalecer esa subjetividad social. Entonces, interesantísimo realmente las respuestas que damos en este espacio. No sé si alguna tenga otra conclusión para dar o qué se lleva de este focus. Sí, compañera, yo considero que es muy bonito, ¿cierto? Digamos que cuando uno trabaja de manera colaborativa, muchas personas de la universidad no les gusta, pero a mí me gusta, porque digamos son como conocimientos compartidos. Usted dijo una Total. cosa, la compañera Yane otra, y uno dice, ve, qué bonito, qué de verdad lo que está diciendo, yo no lo pensé de esta manera. Y acá es donde Así yo es. voy al punto de partida, y es que nosotros como personas, aparte de ser profesionales, debemos de dar como ese ejemplo, ¿cierto? Porque uno puede decir, pero si no lo aplica o no se ve el ejemplo Total. reflejado en nosotros, no podemos brindarlo, ¿cierto? Es como decir, ¿qué vas a decir si no lo aplicas? Entonces yo Así es. considero que es muy importante, ¿cierto? Desde, como refería yo, el amor, la escucha activa, muchas veces solamente desean que los escuchemos, que ellos sientan que nosotros somos un apoyo para ellos, para cuando estemos ahí, cuando ellos deseen que sean escuchados, es muy importante.
Entonces, compañeras, no, la verdad, esta materia me abrió mucho la mente. Yo también conocía algo sobre la Comisión de la Verdad, pero a medida que profundizaba, de hecho, muchos testimonios, yo lloraba, porque de hecho decía, no quiero que nos vean como campesinos, porque tengamos las uñas negras o botas de caucho y no somos guerrilleros. Yo lloraba y decía, qué triste que la sociedad tenga que ser así, pero entonces yo digo, no podemos perder la esperanza, porque si yo como profesional y como ciudadana pierdo la esperanza, entonces el mundo se puede pues hundir o perder más. Entonces es eso, compañeras, muchas gracias. Bueno, Yo considero que finalmente para que se construya la verdad, para que se construya la paz, es importante y fundamental sobre todo restaurar la justicia. Yo creo que si no tenemos justicia, si no hay justicia para los que vivieron esas situaciones tan extremadamente tristes, pero que al mismo tiempo los llenaron de fuerza y de valor que pudieron haber obtenido de cualquier otra manera y no de esa forma tan arbitraria, así es. esas personas merecen ser escuchadas, que es la principal parte de la justicia que merecen. Primero, ser escuchadas y que su historia no sea repetida. Bueno, compañeras, no, excelente este espacio. Espero que sean otros espacios que se puedan dar más adelante. Deseándole a todas una feliz noche y que podamos llevarnos de verdad, como lo hablamos en las conclusiones, cosas muy valiosas. Feliz noche para todas. Muchas gracias, compañera. Una feliz noche. Feliz noche. Cordial salud. Mi nombre es Angie Tatiana Delgado y voy a dar respuestas a las preguntas orientadoras, empezando por cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad según la Comisión de la Verdad. Bueno, entonces, primero pues hay que tener en cuenta que cuando hablamos de subjetividades, pues se habla sobre la experiencia que tiene cada sujeto, sobre sus vivencias, y es allí donde se va construyendo como tal todas esas cogniciones que van haciendo parte pues de su identidad, de su personalidad, de sus creencias, ¿cierto? Entonces, desde la Comisión de la Verdad podemos resaltar este proceso como un medio por el cual la Comisión de la Verdad le dio significado, valga la redundancia, a este mismo concepto de verdad, ¿cierto? ¿Cómo? Buscando escuchar aquellas historias de las personas pues, que hicieron, que vivenciaron todo este proceso del conflicto armado, todos los campesinos principalmente, y con lo cual pues se van formando esas memorias colectivas que son tan importantes para reconocer el pasado y pues también poner un alto al futuro. La segunda pregunta es, ¿por qué como sociedad normalizamos el sufrimiento y la violencia? El cuestionarnos qué hicimos, o podemos nombrar también el silencio, la impunidad, la omisión y muchos otros sinónimos que realmente se quedan cortos de significado frente a lo que realmente pues vivió el país, ¿cierto? Porque aunque si bien es cierto que aquellos que están alejados de estas realidades no lo vieron quizás como un riesgo o un peligro cerca, es algo que afecta a todo el tejido social. ¿Cómo podemos construir una cultura de paz? Como sociedad podemos trabajar juntos para mejorar en muchos aspectos y, por ejemplo, desde la construcción de la paz podemos resaltar que se pueden implementar estrategias estatales que ayuden a fomentar valores como el respeto a la diversidad, también las ayudas que actualmente pues, da el gobierno a las víctimas del conflicto armado, y también dando el valor y proporcionando el significado que realmente tiene el pasado. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas noches, mi nombre es César Julio Echeverry y en esta reunión voy a exponer unas preguntas orientadoras del curso Construcción de Subjetividades. La primera dice la siguiente: ¿cómo se construye la subjetividad en torno a la verdad según la Comisión de la Verdad? La construcción de la subjetividad en torno a la verdad según la Comisión de la Verdad implica un proceso complejo que integra diversas narrativas y experiencias. En primer lugar, la Comisión se enfoca en recoger testimonios de las víctimas y otros actores involucrados, lo que permite que múltiples voces sean escuchadas y validadas. Segunda pregunta: ¿por qué como sociedad normalizamos el sufrimiento y la violencia? La normalización del sufrimiento y la violencia en la sociedad es un fenómeno complejo
que puede ser entendido a través de varios factores interrelacionados. En primer lugar, la desensibilización juega un papel grupal con el tiempo. La exposición constante a imágenes y relatos de violencia en los medios de comunicación puede llevar a una disminución de la respuesta emocional ante el sufrimiento ajeno. Tercera pregunta: ¿cómo podemos construir una cultura de paz? La construcción de una cultura de paz es un proceso multifacético que requiere la colaboración activa de individuos, comunidades e instituciones. En primer lugar, la educación para la paz es fundamental. Implementar programas que enseñen habilidades de resolución de conflictos. Bueno, eso fue mi intervención en esta reunión. Muchísimas gracias.